Distribuidora San Francisco, el preferido a la hora de elegir alimento balanceado. Tiene el agrado de auspiciar de forma exclusiva Colección Clásica, una nueva manera de escuchar buena música. Al mismo tiempo, los invitamos a conocer nuestros locales. En ellos podrán encontrar todo lo necesario para las queridas mascotas: collares, pipetas sanitarias, juguetes e indumentaria, junto a las mejores marcas en alimentos. Estamos en Santa Teresita, calle 33, esquina 7, en Mar de Ajó, Avenida San Martín 1272. Pueden hacer ya sus pedidos al 2246 52 28 10. Aceptamos todas las tarjetas de pago y billeteras electrónicas. Entregamos en el día en todo el partido de la costa, sin cargo alguno. Distribuidora San Francisco. Respeto y amor para aquellos que tanto cariño nos regalan. Ahora sí, el momento ha llegado. Disfrutemos todos de la mejor música del mundo. Colección Clásica por Radio de la Costa. Noche profunda, Bach nos abraza, mientras Mozart más tarde nos está despertando. Vivaldi hace lo suyo regalándonos una primavera, y Beethoven estará allí, esperándonos en la puerta. Y aunque no sea un buen amanecer, la música clásica detendrá las tormentas. A lo lejos, un acorde de Chopin pone el alma en pausa. Y desde una radio, Colección Clásica, nos regala una hermosa esperanza. Bienvenidos sean todos al único programa donde el corazón se detiene y vuela. Colección Clásica, eterna medicina del alma.
Querido público, tengan todos muy buenas noches. El otoño se está haciendo sentir por estos lados, pero como siempre, la radio nos da un abrigo extra sonoro incomparable. Voces que transitan el hemisferio de la mente de cada uno, introduciendo en ellos melodías y voces que nos van dejando esperanzas. Colección Clásica es uno de esos elementos que producen la fantasía de sentirse mejor, al menos por un pequeño lapso de tiempo. Durante la próxima hora compartiremos la gala número 7, transmitida desde el Gran Teatro del Alma, que a estas alturas está completamente lleno porque cada semana son más los que van ocupando sus butacas. Será tal vez porque la propuesta es simple y sencilla: entregarles un programa ágil y ameno, donde no solo se puede escuchar la mejor música y en el mejor ambiente, sino también comprender todo aquello que encierra la historia desde la creación misma de lo clásico. Hablando el mismo idioma, el de todos, para que lo sencillo se potencie. Muchas gracias a quienes dejan todos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, @Colección Clásica. Y ahora sí, todo está preparado. De a poco, se van apagando las luces. Solo quedarán un par de ellas sobre el escenario. La orquesta ya estuvo afinando sus instrumentos y espera paciente la orden de su director para que comience este gran espectáculo.
Concierto para piano número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por la Camerata Bariloche, orgullosamente argentina. Clásicos en miniatura. El corazón oculto de la música. Sensaciones humanas, el miedo, la risa, la torpeza, la inspiración inesperada de los grandes maestros. El canon de Pachelbel, la secuencia armónica que inundó la música pop. El canon de Pachelbel, también conocido por Giga en Re, es la obra más famosa del compositor alemán Johann Pachelbel, quien probablemente la compuso para la ceremonia nupcial de Johann Christoph Bach, escrita en pleno barroco. La pieza no fue publicada ni interpretada durante varios siglos, hasta que la grabación de 1968 del director de orquesta francés Jean-François Palliard irrumpió en la radio con una popularidad que rivalizaría con la de los éxitos pop contemporáneos. La razón de la gran popularidad del canon reside, al parecer, en la sencilla técnica compositiva de una progresión de acordes repetitiva que permanece invariable a lo largo de toda la pieza. Esta estructura armónica minimalista es poco común en la música clásica, pero resulta bastante frecuente en la composición de canciones. La cadena, digamos, cíclica de 8 acordes que se encuentra en el canon de Pachelbel es un ejemplo típico de una llamada secuencia armónica, donde un determinado giro musical se repite de forma modificada, involucrando diferentes grados de la escala. Tras el impresionante éxito de la versión de Palliard, la progresión de 8 acordes captó la atención de los compositores, quienes, a partir de entonces, crearon infinidad de canciones basadas en esta secuencia armónica. Compartimos con ustedes, queridos oyentes, aquella versión de la orquesta de Chambray, Jean-François Palliard, teniéndolo como director, y que la dio a conocer prácticamente al mundo.
Sí, claro que sí. Aplausos y más aplausos. Ellos son la fuerza que necesita todo artista para que día tras día, noche tras noche, renueven la energía y continúen deleitándonos a todos. Estimados amigos del arte, muy buenas noches a quienes nos visitan los sábados y excelente mediodía para quienes están compartiendo la mesa familiar de los domingos. Hoy, en Colección Clásica, vamos a conocer los rangos o registros vocales. Hay mucha gente que lo desconoce, pero ha escuchado hablar de tenores, barítonos, contraltos, mezzasoprano y sopranos. Como mínimo, todos han notado que no pueden cantar ciertas canciones porque son muy agudas o muy graves para su voz. Es por eso que nuestro tema de hoy se debe justamente a esas diferencias entre las voces de las personas. El rango vocal es la cantidad de notas, desde la más grave hasta la más aguda, que una persona puede emitir, independientemente de la calidad y del esfuerzo de esa emisión. También es conocida como extensión vocal. Las notas alcanzadas son diferentes para cada uno, dependiendo también de las dimensiones de la laringe y de los pliegues vocales. Así, dependiendo de las notas que alcanzas, tu voz será clasificada dentro de una determinada categoría. Es por eso que el rango vocal también es conocida como clasificación vocal.
Para poder cantar bien es importante no solo conocer el rango vocal, sino también la región dentro de ella en que tu voz se mantiene cómoda. Las voces masculinas pueden ser de 3 tipos: tenor, barítono o bajo. Vamos a ver las características y las diferencias. El tenor está al final del rango vocal masculino, alcanzando las notas más agudas entre los hombres. En relación a las notas del piano serían como 2 octavas aproximadamente. Va del do de la tercera octava hasta el re de la quinta. Dentro de este rango vocal existen algunas variaciones como tenor ligero, tenor lírico ligero, tenor lírico y tenor dramático. El tenor ligero es la voz natural masculina más aguda, voz ágil y alta, ideal para roles líricos rápidos. Llega del do de la tercera octava al re de la quinta. Mientras que el tenor lírico ligero tiene un poco más de cuerpo. Por otro lado, el tenor lírico tiene la voz más rica en armónicos y el timbre más lleno. Es más cálida, con buena potencia para melodías románticas. Va del do de la tercera octava al do de la quinta. El tenor dramático es el que tiene la voz más grave, desarrolla gran volumen, es potente, con mayor cuerpo y es capaz de cantar sobre las orquestas. Va desde el do de la tercera octava al si de la cuarta. Do sobreagudo, más vulgarmente llamado de pecho, es el nombre que recibe en música la nota más alta de la tesitura habitual del tenor, cuando se emite con la voz plena, es decir, sin utilizar la técnica del falsete. Uno de los cantantes que consiguieron ejecutar esta nota con mayor perfección fue Luciano Pavarotti, que en el año 1972 se consagró en el Metropolitan Opera House en Nueva York con el aria de Tonio de la ópera La hija del regimiento de Donizetti, ejecutando 9 do de pecho en rápida sucesión, por lo que apareció en la portada del New York Times y se le llamó el rey del do de pecho. El barítono tiene una voz intermedia, circulando bien entre graves y agudos. Es la voz masculina media cuya tesitura se encuentra ubicada entre el bajo y el de un tenor. En la ópera y el teatro musical, el papel del villano o de hombre poderoso suele ser interpretado por alguien con este tipo de rango. El barítono lírico es una voz caracterizada por ser extensa en la zona aguda y bastante ágil en la zona grave. Un ejemplo en la música popular fue Frank Sinatra. Por otro lado, el barítono dramático tiene voz bien grave y con volumen, siendo también conocido como bajo barítono. Voz de apreciable fuerza y buen rendimiento en todo registro de barítono, pero especialmente en la zona grave. Un ejemplo es Robert Hale como Barak en La mujer sin sombra de Richard Strauss. Colección clásica, la música que llega al alma. Colección clásica, lo mejor de la vida en 60 minutos de radio. Colección clásica. Colección clásica, la música que
Händel había nacido en 1685, pero este minueto número 2 lo escribió con apenas 17 años. Tiempo después compondría su obra cumbre, El Mesías, del cual todo el mundo recuerda su famoso Aleluya. La Filarmónica de Berlín tuvo a su cargo esta interpretación. La música no está en las notas, sino en los silencios entre ellas. Colección clásica, la mejor música del mundo. Zéfiro Torna, famoso madrigal de Monteverdi, que alaba el viento del oeste que trae la primavera. El madrigal, originario del siglo XIV como forma poética, es un poema breve de contenido lírico. Durante el Renacimiento, se convirtió en una forma musical muy común en la que poemas famosos se adaptaban a una estructura polifónica vocal bastante compleja, para 4 a 6 personas. En la transición al barroco, el madrigal experimentó grandes cambios gracias a la obra del compositor italiano Claudio Monteverdi, quien desarrolló la forma del madrigal de concierto, en la que varias voces estaban acompañadas por un arreglo instrumental. Consciente de la especial importancia que tenía un buen equilibrio entre letra y melodía, Monteverdi publicó 9 libros de madrigales, entre los cuales el más famoso es quizás Zéfiro Torna. Al elegir una obra literaria para adaptar a su madrigal más glorioso, Monteverdi optó por el poema Zéfiro Torna e di soavi accenti, escrito por Ottavio Rinuccini, también conocido como el libretista de la primera ópera de la historia de la música. El poema describe al dios griego Zéfiro, quien trae la primavera a las montañas y los valles, llenándolo de luz solar, campos floridos y alegría. Hermoso, ¿verdad? Bueno, la estamos escuchando de fondo y nos va a acompañar en este final, interpretada por el grupo italiano L'Arpeggiata. Colección clásica, la música en tu alma. Colección clásica, le da sentido a la vida.
El quinteto de cuerdas de Trevor Pinnock interpretó de Johann Sebastian Bach este concierto número 1 para violín. Si no hubiésemos tenido alma, la música nos la habría creado. Colección clásica, la mejor música del mundo. Durante los siglos XVII y XVIII floreció en Italia un fenómeno musical que ha llegado resonando por las paredes de la historia hasta nuestros días. Unos cantantes increíblemente técnicos con unas cualidades expresivas y un rango dinámico casi de otro mundo. Una generación de cantantes que además han pasado a engrosar las páginas de las más relucientes leyendas de la música clásica. Estoy hablando de los castrati. Pero ¿quiénes eran los castrati? Fueron un tipo de cantante masculino muy popular, sobre todo en Italia durante el barroco y clasicismo, a los que se les castraba mientras tenían una prometedora voz todavía infantil, para que la mantuviesen durante toda su vida. La práctica se mantuvo en el ámbito operístico hasta 1830 y en el Vaticano hasta ya ha entrado el siglo XX. Quiero acotar aquí que les estaba prohibido a las mujeres cantar ópera. En el apogeo de su popularidad durante el siglo XVIII, los castrati se encontraban entre los músicos más famosos y más cotizados del continente, y no hay duda de que sus habilidades vocales y, lógicamente, su timbre de voz tuvieron una gran influencia en el desarrollo compositivo de los oratorios y también, claro, de la ópera. Esta castración musical se limitaba casi exclusivamente a Italia, aunque es muy posible que se originase en España y que también hubiese estados alemanes como Baviera que la adoptaran. Desde luego, si nos ceñimos a los documentos históricos, los primeros registros de castrados nos los encontramos en Ferrara y Roma, hacia mediados del siglo XVI. Hubo un castrato que entró en el coro de la Capilla Sixtina, ya por 1562, y otros accedieron al coro de la Capilla de Múnich, bajo el mando de Orlando di Lassus, por 1574. Así que bueno, ya vemos que en origen los castrati nacieron como cantantes principalmente litúrgicos. La mayoría no desarrollaron ninguna otra actividad musical más allá de la propiamente religiosa, y eran tan solo los más avisados y talentosos los que hacían ocasionales incursiones en la ópera y como cantantes de cámara para las cortes. De hecho, la práctica de esta castración musical no parece estar vinculada al auge de la ópera y de los géneros vocales en el final del Renacimiento, sino más bien a una profunda y duradera crisis económica que golpeó justamente a Italia a finales del siglo XVI y principios del XVII, y que provocó que muchas personas se incorporaran a la vida monacal. Ciertas fuentes dicen que en ese momento, en la Italia de principios del siglo XVII, la castración musical se consideraba, digamos, una forma específica de celibato impuesta para la vocación clerical, y que, para la familia del muchacho que la ejecutaba, era un elemento de seguridad financiera.
El Cisne es el 13º y penúltimo movimiento del Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns. Fue escrito en 1886, con una duración de entre 22 y 30 minutos. En este caso, fue interpretada por Yo-Yo Ma. Por el aire de la 100.3, Radio de la Costa Santa Teresita, Buenos Aires, República Argentina, Colección Clásica, un programa creado y conducido por Julio Casati, maestro de ceremonias Ricardo Bonte, datos históricos Alicia Santi, cortinas musicales de intermedios e invitado especial, creadas e interpretadas por el músico Michel Tirabosco desde Ginebra, Suiza. Operación técnica, David López y Freddy Linier. Todos los textos están protegidos por la Ley 11.723 de Derechos de Autor. Colección Clásica. La música antes que el silencio. Las voces femeninas son divididas en 3 categorías: soprano, mezzosoprano y contralto. Soprano es la más aguda de las voces femeninas. En el piano, las notas que corresponden a ese rango vocal van del do de la 3ª octava al fa de la 5ª octava. Esta voz tiene varias subdivisiones. La soprano ligera tiene como característica una voz de menor volumen que alcanza notas muy agudas. La soprano lírica ligera tiene el mismo brillo y expresividad que la lírica, pero con una mayor agilidad. Y la soprano lírica tiene la voz más brillante y posee mayor volumen y dinámica. Cuenta con una voz versátil capaz de enfrentar el peso de una orquesta. Las soprano líricas Pinto son sopranos líricas que por características anatómicas singulares desarrollan un aspecto de peso en la voz. Producen un timbre con características robustas y metálicas al mismo tiempo. Es un punto intermedio entre una voz lírica, ligera y dulce, y una voz dramática, oscura y muy potente. Finalmente, la soprano dramática tiene un timbre raro y de sonoridad oscura. Es la soprano más grave, con bastante resistencia, y son capaces de cantar a un gran volumen por mucho tiempo. La mezzosoprano tiene una voz intermedia que puede desarrollarse con mucha facilidad entre graves y agudos. Son pocas las cantantes que tienen esta versatilidad. La mezzosoprano lírica, también conocida como mezzosoprano ligera, porque a pesar del timbre grave, así como el soprano ligero, tiene buena agilidad. Por otro lado, la mezzosoprano dramática tiene gran alcance vocal, timbre oscuro y grave. Entre las voces femeninas, la contralto es la más grave. María Callas fue clasificada como soprano absoluta, categoría reservada para voces que pueden navegar con éxito roles de soprano ligera, lírica y dramática, e incluso de mezzosoprano. La contralto coloratura
Es una voz ágil, capaz de sostener notas agudas por más tiempo y de extensa coloratura, que es la emisión rápida de varias notas en una misma sílaba. Este tipo de voz es bastante raro y su especialidad son las florituras o adornos o saltos. La contralto lírica es más suave y menos versátil, siendo el tipo más común hoy en día. Celine Dion tiene una clasificación de soprano lírica, pero su versatilidad le permite moverse con comodidad entre registros de contralto y soprano. Por otro lado, la contralto dramática tiene la voz más trágica, profunda y pesada de las contralto. Cantantes de esta clase son difíciles de encontrar. Tú también puedes encontrar tu rango vocal utilizando un instrumento musical e identificando las notas más altas y más bajas que puedes emitir. Esto te traerá más seguridad para cantar, no solo en el sentido de facilitar el dominio y la fijación, sino también para preservar la salud de tu voz. Espero les haya interesado este dossier acerca de los registros vocales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima gala. La Sinfonía de los Juguetes fue atribuida durante años a Joseph Haydn, posiblemente por ser considerado el padre de la sinfonía.
aunque también decían que la había escrito su hermano, Michael Haydn, e incluso también Leopold Mozart, padre de Amadeus Mozart, a quien hasta hace nada se consideraba su autor más fiable. Pero en este presente parece claro que esta sinfonía es obra de un monje benedictino natural del Tirol, llamado Edmund Angerer, fallecido en 1794. La orquesta del argentino Waldo de los Ríos fue la encargada de interpretarlo. La tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach es probablemente la obra más prolífica del repertorio para órganos de tubos, pero durante casi un siglo después de su composición ni siquiera había sido publicada. La tocata y fuga alcanzó gran popularidad a mediados del siglo XIX, cuando el reconocido compositor Felix Mendelssohn comenzó a rescatar algunas de las obras para órgano menos conocidas de Bach para su propio uso. En 1833, el propio Mendelssohn y su amigo, un crítico musical, comenzaron a distribuir ampliamente la tocata y fuga como el tercer volumen de una colección de obras para órganos dedicadas al propio Bach. Pero no fue hasta 1931 cuando la tocata y fuga comenzó a aparecer como acompañamiento habitual de la versión muda de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que la pieza adquirió de esa manera una fama por su carácter inquietante. Hoy en día ha aparecido en decenas de películas, programas de televisión y anuncios, consolidándose como una de las piezas más escuchadas de la música clásica. Queen es una banda conocida por todos, ¿no? Británica, formada en 1970 en Londres, integrada originalmente por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, el cual llegaría un año después al grupo para completar la formación clásica. Sus primeros trabajos estuvieron influenciados por el rock progresivo y el hard rock, pero la banda se aventuró en algunas ocasiones a interpretar temas clásicos. Debo decir que hay pocos registros de aquellas incursiones, porque al hacerlo era más para el disfrute personal de la banda que algo comercial. De esas pocas audiciones hemos podido rescatar una, en la cual interpretan la anteriormente comentada tocata y fuga de Bach, y fue en una presentación en un recinto pequeño del sur de Londres. Una vez más, en una nueva despedida de colección clásica, queremos reafirmar con esto que justamente lo clásico siempre ha acompañado a todo artista, porque ella fue el comienzo de la historia. De aquellas primeras e increíbles notas se fueron multiplicando por millones, para regocijo de una humanidad ávida de todo sonido que apareciera. La próxima semana iremos aprendiendo mucho más del fascinante mundo que nos legaron los maestros. Muy buena vida
para todos y gracias. Y así, entre suspiros de Rossini, la calma de Ravel y ese fuego silencioso de Sibelius, llegamos al final de Colección Clásica. Los mismos que dejaron su alma al escribir cada nota, los que dejaron el corazón en un pentagrama, nos recuerdan que la belleza siempre encuentra un modo de hablarnos, aún en los días más grises. Gracias por acompañarnos en esta gran gala.
Distribuidora San Francisco, líder en la preferencia del público a la hora de elegir alimento balanceado. Tuvo el placer de auspiciar en forma exclusiva Colección Clásica. Ahora los invitamos a que conozcan a otro clásico, en donde podrán encontrar el más amplio surtido de todo aquello que necesitan las amadas mascotas, pipetas, indumentaria, perfumes y juguetes, junto a las primeras marcas de alimento para perros y gatos. Estamos en Santa Teresita, calle 33, esquina 7, y en Mar de Ajó, en avenida San Martín 1272, pudiendo hacer sus pedidos al 2246 52 28 10, abonando con todas las tarjetas y billeteras virtuales. Entrega en el día sin cargo en todo el partido de la costa. Distribuidora San Francisco, siempre presente donde exista un hecho cultural valioso.